En este día vamos a hablar una temática que se llama una vida de preparación para este momento. Es hora de tomar el manto. Y para hablar de este tema vamos a estar meditando en lo que es la vida y el testimonio de Eliseo. Eliseo, quien fue un siervo del profeta Elías y quien le siguió en la obra, ¿verdad? Como profeta escogido de Dios. Y vamos a meditar en esta tarde en su testimonio. Y los invito a que abran sus Biblias. Vámonos a Primera de Reyes 19. Vamos a comenzar a leer sobre primeramente la profecía que da Dios a Elías acerca de Eliseo, antes de hablar del llamamiento de Eliseo. Amén. Ahora su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer el versículo 15 al 16. Y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo así. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Esta es una palabra que Dios le da a Elías después que Elías había pasado en ayuno y en un largo trayecto en el desierto. El Señor viene a Elías y le habla y le da estas órdenes específicas, que iba a ungir a 2 reyes y a un profeta. Pero en este día estamos para hablar sobre el profeta, el ungimiento de Eliseo. El Señor ya tenía en su corazón el plan de darle a Eliseo el ministerio que continuaría después de Elías. Esto acontece antes que Eliseo mismo se diese cuenta, antes de que él conociese a Elías. Porque era plan de Dios. Dios suelta la palabra y las cosas suceden. Váyase otra vez a Primera de Reyes 19, vamos a leer del versículo 19 hasta el 21, donde narra el llamamiento de Eliseo. Amén. La palabra de Dios dice en el versículo 19: partiendo él de allí, halló a Eliseo. Está hablando de Elías. Cuando Elías partió del lugar donde recibió la palabra de Dios, dice que halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, que te he hecho yo. Y en el 21 dice: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Primero Dios da la palabra y una orden, y el cielo y la tierra obedecen. Cuando Dios da una orden, Dios dio una orden a Elías. Elías obedece, y también Eliseo. Porque dice la palabra aquí: partiendo él de ahí, halló a Eliseo, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Eliseo andaba en su naturalidad, obrando, trabajando en ganado, en agricultura, en cualquiera que haya sido su profesión. Estaba en lo suyo. Cuando viene el varón de Dios y solamente con el manto, echa el manto. Vamos a hablar sobre el manto en este día. La autoridad de Dios que podemos ver simbólicamente hablando en este manto y en este varón de Dios que había sido ungido con el Espíritu Santo, en cuya presencia estaba él. Mire, yo me lo puedo imaginar.
rápidamente, sin decir ni una palabra, y caminó. ¿Y aquel qué dijo? ¿Qué dijo aquel Eliseo? Dice: entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. No cruzaron palabras, no dijeron: mira, te hago esto para que vengas. No. El poder de Dios confirmó en el corazón de Eliseo que era hora de tomar el manto, era hora de seguir al Dios vivo, era hora de atender al llamado, era hora. Y Eliseo lo comprendió y dice: déjame, me despido rápidamente de mis familiares y ahorita vengo en pos de ti. Él entendió la disposición de Eliseo de dejarlo todo, ir tras el siervo de Dios. Y no solamente eso, dice que mató a unos bueyes y alimentó a las personas. Cuando alguien mata bueyes, alimenta y comparte, es porque hay algo que celebrar. Hay algo que agradecer. Cuando Dios obra de una manera preciosa en nuestra vida, cuando Dios confirma y hace maravilla, nuestro corazón se llena de agradecimiento y dice: hermanos, quiero hacer un culto de acción de gracias. Hermanos, los invito a mi casa porque hoy tengo razones para celebrar. Pues este varón tuvo razón para celebrar, porque él finalmente se le llegó la hora y el día en el cual él había sido llamado por el Dios vivo. Un anhelo que probablemente en su corazón había por la actitud que él tomó. Aquí no lo dice, pero Eliseo a lo mejor quería conocer de Dios. Quería seguir a Dios, quería ser obrero de Dios. Y mientras él estaba en sus asuntos, viene la respuesta, viene el varón de Dios. Y se llegó el día y la hora en el cual Eliseo había de atender el llamado. Entonces dice en el 21, y volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Mire qué actitud. Él tenía el deseo ferviente de servir. Dejó todo lo que tenía, mató a sus bueyes, tomó decisiones definitivas, decisiones decisivas. Donde, bueno, usted mata un buey y ya lo mató. No vuelve a darle vida. Ya. Usted mata una vaca hoy en día, pues ya la mató. Ya, si usted de aquellos que son ganaderos y que tienen vacas, tenía 5 y mata 4, pues las mató, ya no hay vuelta atrás. Ya no tiene 4 vacas, ahora se quedó con una. Este hombre tomó la decisión de dejar nuevamente, como hablábamos hace poco, su profesión en aquello en que se ocupaba. Completamente, hasta mató su ganado, porque él había de atender un llamado de Dios. Amén. Entonces Elías encontró a Eliseo, echó su manto sobre él y Eliseo inmediatamente sintió un ferviente deseo de dejarlo todo y servirle. Eliseo tomó decisiones definitivas, decisivas y finales, mató su ganado y lo compartió. Y recuérdese que Dios había preparado el corazón de Eliseo para el día y la hora de su llamado por sí. Porque si no fuese así, primero que nada Dios soltó la palabra, y en segundo, la disposición de este varón, las acciones que tomó nos dan un predicado de que él anhelaba esto. Amén. Y luego vamos a meditar en lo que es, ¿verdad?, las características de Eliseo. Vamos a adelantarnos un poco más en Segunda de Reyes, capítulo 2. Vámonos adelante. Segunda de Reyes, capítulo 2. Y vamos a aprender sobre las características de Eliseo y el hecho que él era un siervo con la mirada puesta en el cielo, con la mirada puesta en los negocios celestiales, con la mirada puesta en la voluntad de Dios y no solamente en las cuestiones terrenales. Amén. Vamos a comenzar a leer del 1 en adelante. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo:
quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo sé, callad. Luego el versículo 4 dice, y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y luego en el versículo 6 dice una vez más, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Mire, qué necio, pero no necio, necio de los buenos. Insistente. Él quería estar cerca del varón de Dios porque él quería estar cerca de Dios, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 7, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Luego dice, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y luego dice en el versículo 10, él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado el mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Esta palabra nos narra del momento que ya Dios había pactado llevarse a su siervo Elías, porque era voluntad de Dios llevárselo de una manera tan sobrenatural que solo 3 personas han alcanzado según la Biblia. Enoc, Elías y Jesucristo. Son los únicos 3 que han sido levantados al cielo de una manera sobrenatural. Pero póngale usted atención que cuando Eliseo comenzó a seguir y a servir al varón de Dios, al profeta Elías, él andaba ahí. Donde andaba Elías, andaba Eliseo. Si Elías andaba allá ayunando, ahí estaba Eliseo. Si Elías andaba allá predicando, o andaba orando, o andaba haciendo lo que tenía que andar haciendo, allá estaba Eliseo. Allá andaba Eliseo. Observando, viendo donde le convenía. ¿A dónde le convenía? Estar cerca de Dios, estar en los asuntos de Dios. Eso le convenía a Eliseo y eso él quería. Y cuando Elías le dice, oye, quédate aquí en este lugar, que Dios me manda a tal lugar. Y dice, no, viva Jehová, viva tu alma. Yo no te dejaré, yo no me soltaré, yo aquí voy a estar. Soy tu siervo y yo quiero estar cerca de Dios. Y 3 veces se repite el mismo hecho. Elías trató de dejarlo, pero no se dejó. Eliseo dijo, no, vive Jehová, vive tu alma, yo estaré contigo, no te dejaré. Y a pesar de que habían profetas que le decían, oye, tú sabías que Elías hoy será quitado de ti, de tu presencia. Y si así yo lo sé, callad. Para que él supiese es porque también Eliseo, Dios le había revelado a su corazón las cosas que él había de hacer.
Y él estaba, no, yo estoy como Jacob, voy a luchar por mí, voy a luchar con el ángel por mi bendición. Es que yo no me voy a apartar de él hasta el último momento, porque Señor, yo quiero de ti. Tenía una hambre, un deseo, una determinación de obrar en Dios y para Dios. Entonces viene, usted lee el versículo 2, el 3, el 4, el 5 y aún al 6 dice, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y luego dice en el 7, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante de ellos lejos y ellos dos se pararon juntos al Jordán. Y aquí viene, pon atención al versículo 8. Tomando Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas del Jordán. Se apartaron a un lado y al otro y pasaron ambos por seco. ¿Cuántos pasaron? Ambos por seco. Recuérdese, Eliseo iba con Elías. Eliseo vio cuando Elías tomó el manto, hizo esto. Eliseo observaba lo que Elías hacía. El manto en esta ocasión simboliza la autoridad que Dios había depositado sobre su profeta. No era el manto en sí, era el poder de Dios personificado en algo. Entonces golpeó las aguas y pasaron ambos en seco. Cuando habían pasado, dice en el versículo 9, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Elías sabía que ya era la hora de partir. Mire, después de insistir y de pasar pruebas y de él persistir en el estar cerca, viene Elías, el profeta de Dios, y le dice, oye, pide lo que quieras antes que yo me vaya. Pide. Le da una oportunidad. ¿Qué tú pides? Mire, Eliseo pudo haber pedido quién sabe tantas cosas. Si Eliseo hubiese tenido su mirada en lo material, pudo haber pedido, ay, es mi mago, es mi, oh my God, ahora puedo pedir lo que quiera, voy a pedir riqueza, voy a pedir fama, voy a pedir esto, voy a pedir aquello, voy a pedir, que todos me alaben. No. Lo que dice Eliseo, dice, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eliseo tenía la mirada en el cielo, en lo espiritual, en servir a Dios, y le dice, Señor, profeta Elías, varón de Dios, quiero una doble porción de tu espíritu. Porque en Eliseo había un genuino deseo de servir a Dios y no un deseo de vanagloria. O de mírenme a mí, yo hago milagros. Y Dios conoce eso. Y luego mire, ¿sabe por qué? Ahora estamos leyendo. Dice, Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho así más, si no, no. Como dice, oye, cosa difícil me has pedido. No me incumbe a mí darte esto. Esto viene del Espíritu, es a quien Dios quiere. No es al que corre ni al que desea, es a quien Dios quiere, quien tiene misericordia. Y dice, cosa difícil me has pedido. Pero si logras ver cuando yo sea levantado, se te concederá. Como dice, si Dios permite que tú veas, entonces se te concederá. Si Dios permite y quiere y le place responder a tu petición, el Señor lo hará. Y bueno, amados hermanos, ¿qué pasa? En el versículo 11, volvamos a leer, dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, o sea que sí le permitió Dios verlo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Padre mío, está hablando y refiriéndose que sea como sea, Elías había sido su mentor.
Elías había sido su figura paternal en el espíritu. Había sido su padre espiritual. Así como nosotros a veces tenemos padres espirituales aquí en la tierra, puede ser el pastor, puede ser un hermano, ¿verdad? Que tal vez el hermano que a través de él el Señor nos atrajo a sus caminos y que ha jugado un rol de mentor, de consejería, de alguien como un padre espiritual. Pues bueno, Elías era el padre espiritual de Eliseo. Y dice, Padre mío, dice, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Se quedó anonadado como usted y yo nos quedamos cuando Dios hace cosas maravillosas, que uno se queda, ¿qué acabo de ver? ¿Qué acabo de sentir? ¿Qué acabo de experimentar? ¿Qué fue esto? Solo la mano de Dios puede hacerlo. Dice, alzó, y quiero que pongan mucha atención estos dos versículos, el 13 y el 14, dice, alzó luego el manto de Elías que se le había caído, ¿ok? Lo alzó, lo toma el manto y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Toma el manto del siervo Elías y se va al Jordán. Una cosa es pedir, otra cosa es ejercer la fe. Si usted cree, usted actuará de acuerdo a la fe. Y aquí dice en el versículo 14, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a un lado y al otro, y pasó Eliseo. Una cosa es tomo el manto, otra cosa es tengo la fe y la certeza de que el mismo Dios que hizo las obras en el pasado es el mismo Dios que hace hoy y que hará mañana. Que así como Elías, el Señor lo usó cuando yo, hablando, suponiendo que yo soy Eliseo, cuando yo vi que golpeó las aguas con el manto, pues yo creo en el nombre de Jesús, haré lo mismo, y el Dios que respaldó a Elías me respaldará a mí. ¡Pum! Abre las aguas. A veces, amado hermano, nosotros diremos, bueno, estoy sirviendo, pero siento que no avanzo, siento que no aprendo, siento que ¿qué estoy pasando? A lo mejor estoy gastando mi tiempo. Dice una frase natural que dicen por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Hay verdad en esa frase? Si usted se apega y se acerca a personas que están caminando en el Espíritu, a personas con la mirada en el cielo, a personas que constantemente, diariamente están involucradas en los negocios del Padre, entonces créame decirle, algo se le va a pegar, algo se le va a quedar, algo va a aprender. Pero si usted anda por el mundo, con amistades del mundo, también de igual manera, algo se le va a pegar, algo va a aprender. ¿Qué te conviene a ti, amado hermano? Andar con la gente agradable a Dios, con la gente que busca de Dios, con la gente que el Señor está usando, o andar allá en el mundo con la gente que no quiere nada de Dios, que solo quiere placer momentáneo, que quiere nada más vivir la vida loca. Amados hermanos, Eliseo escogió el buen camino, siguió al varón de Dios y tuvo disposición en su corazón de servir. Y mientras él estaba en ese servir, el Señor atendió a su llamado y le dio la autoridad y le dio el Espíritu Santo, una doble porción. Y si usted lo manifiesta y lo lee, realmente Eliseo hizo más que Elías, más milagros. Elías resucitó un muerto, Eliseo también, pero luego dice la Biblia que aún Eliseo había muerto, todavía resucitó otro. Amén, sí. Entonces el doble. Hizo milagros maravillosos y grandes a través del Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos,
¿A dónde está nuestro enfoque, amados hermanos, en este día? ¿A dónde? Dice, Eliseo, ¿verdad?, quería más de Dios, por lo tanto no se le apartaba al varón de Dios. Eliseo observó y aprendió mucho de Elías. Vio que Elías usaba el manto con autoridad, por lo tanto él aprendió de igual manera a usar el manto con autoridad. ¿Ok? Al darse la oportunidad y en el momento exacto que primeramente Dios ya había decretado, Eliseo pide específicamente por la doble porción del Espíritu. Algo que hemos aprendido yo en lo personal recientemente a través de este caminar en el Espíritu, es que cuando uno ora específicamente por algo, wow, que el Señor responde. Eliseo no dijo, Señor, esto, si quieres, tal vez ahí mañana, tal vez pasado, si es, no, quiero una doble porción de tu Espíritu. Específico, doble porción de tu Espíritu. ¿Y qué recibió él? La doble porción de su Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Dice, Eliseo pidió la doble porción con un genuino deseo de servir a Dios, no para vanagloria, sino que hay que tener siempre, ¿verdad?, esas intenciones correctas en el corazón, porque Dios no nos va a dar algo que nos destruya. Si Dios sabe que mi corazón no está preparado, el Señor no me la va a dar porque el Señor no quiere destruir mi alma. Es como cuando el hijo pródigo le dio la bendición a su papá, económicamente hablando. Ese hijo no estaba preparado, no tenía responsabilidad, no tenía sabiduría, no tenía entendimiento. Todo lo fue a tirar por el suelo. Y así somos nosotros. Si Dios no ha preparado en nosotros un corazón, todavía no ha de darnos aquello que nosotros tanto le pedimos, porque no estamos listos. Si nos lo da antes, nos perdemos. El Señor tiene exacto el momento en el cual prepara nuestro corazón para dar la bendición espiritual. Está preparándonos, amados hermanos. Entonces luego Eliseo puso en práctica su fe, como ya lo vimos, tomó el manto para hacer milagros. Para el que cree, todo le es posible, dice la palabra, ¿verdad? Y si usted cree, así fue. Y mire, Eliseo fue como un Josué para con Moisés. Eliseo fue el Josué de Moisés para Elías. Si usted va a Éxodo 33:11, vamos a leer, y esto habla sobre Josué. Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué es el que siguió adelante después de Moisés. Pero dice aquí que quien era Josué andaba ahí como su servidor y nunca se apartaba del tabernáculo. Lo mismo estamos hablando con Eliseo y Elías. Y lo mismo volvimos a leer para refrescando la mente lo que pasó con Samuel y Elí. Vámonos a 1 Samuel 3, versículo 1 y el 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Ahora vamos al 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Primero nos dice que Samuel, dice, ministraba a Jehová en presencia de Elí, quien era el sacerdote en ese entonces. Y luego dice que estaba durmiendo en el templo junto al arca cuando Dios le habló. Amados hermanos, nuevamente es necesario estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, buscando y procurando las cosas de Dios. Si tú quieres una bendición, lucha por ella en el Espíritu. Persevera. Para ganar una bendición espiritual hay que buscar las cuestiones del Espíritu. La carne y el Espíritu no tienen nada que ver una cosa con la otra. No vayas a atender los llamados de la carne si quieres cosas del Espíritu. Y si quieres cosas del Espíritu, no andes en las cuestiones de la carne. Así de simple y sencillo. Tú quieres obrar, tú quieres y anhelas en tu corazón, pues procura envolverte en los negocios de tu Padre. Esté ahí presente, tú no sabes
Tal vez aquel día que te cayó desánimo, ay, no sé, hoy no tengo ganas de ir. Tú no sabes si en ese día de desánimo es el día que Dios escogió para hacer una obra maravillosa en tu vida. La cuestión es estar en el lugar correcto. Estar en el templo de Dios, estar en la presencia de Dios, estar en el camino de Dios, estar haciendo su voluntad. Esa es la cuestión. Ahora, para finalizar, amados hermanos, yo te pregunto, ¿y tú dónde estás ahora? ¿A dónde estás caminando? ¿En qué negocios andas? ¿A quién o a qué le dedicas tu tiempo? Una pregunta retórica. ¿A dónde tú estás? ¿Estás provocando las bendiciones del cielo? ¿O estás ahí esperando en Dios pero apartado de Él? ¡Qué ironía! Amados hermanos, esta es una palabra para que nos anime a tomar el manto y a seguir a Cristo y ver sus maravillas perfeccionarse en nosotros. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Dios les bendiga.